Durante los últimos 1000 años, las familias reales de Europa han tendido a casarse entre sí. ¿Por qué? Lo hicieron para establecer dinastías y preservar la riqueza real dentro de su familia. Con el tiempo, sin embargo, puede resultar en una pesadilla genética. Únete a nosotros mientras exploramos los 10 soberanos más endogámicos en la historia. Ludwig II de Baviera. Siglos de endogamia entre la élite europea resultaron en individuos inusuales convirtiéndose en gobernantes. Uno de esos personajes fue Loco Ludwig II de Baviera. Por lo menos los residentes podrían estar aliviados de no haber elegido a un candidato tan inadecuado. ¿Pero Ludwig era tan insano como pensaban? Ludwig Otto Friedrich Wilhelm nació en la antigua casa de Wittelsbach en agosto de 1845. Las raíces aristocráticas de la familia se remontan a 1000 años. Estaba distanciado de sus padres, y cuando se convirtió en rey en 1864, se dirigió a su madre como la consorte de mi predecesor. Se acercó a su prima, la duquesa Isabel de Baviera, con quien compartía una pasión por la poesía, la equitación y la naturaleza. Ascendió al trono de Baviera en 1864 y estaba comprometido con la hermana de Isabel, Sofía. Sin embargo, el compromiso fue cancelado y Ludwig nunca se casó. Ludwig probablemente era homosexual en una época en la que el amor que no puede decir su nombre era ilegal. Además, como católico romano devoto, Ludwig debe haber luchado por reprimir sus deseos sexuales, lo que podría haber contribuido a su mala salud mental. Según el psiquiatra Christopher J. Ferguson, Ludwig era retraído y emocional, y cada vez más alejado de las realidades políticas de su reino menguante. De adolescente afirmaba escuchar voces y encontraba inquietante su mundo actual. Por lo tanto, desarrolló reinos paralelos y se concentró casi exclusivamente en la arquitectura y el arte. Una escapatoria de la realidad fue una obsesión con las óperas de Richard Wagner, que estaban llenas de sueños. El compositor no era gay, pero tenía el afecto del rey y se beneficiaba enormemente del patrocinio de Ludwig. La creencia predominante sostiene que Ludwig II ganó el apodo de loco por una buena razón, con síntomas que apuntan a la esquizofrenia. Recientemente el diagnóstico ha sido cuestionado. Según Bernhard von Guden, el psiquiatra que consideró a Ludwig loco, su comportamiento sugería que estaba loco. Sin embargo, von Guden nunca examinó al rey. En su lugar, se basó en entrevistas con miembros parciales de su personal. La psiquiatría estaba en sus primeras etapas a fines del siglo XIX, y los protocolos que ahora se requieren para validar un diagnóstico no existían en la mayoría de los casos en ese momento. Por lo tanto, el psiquiatra Heinz Hefner y sus colegas examinaron la información disponible y cuestionaron la veracidad de la acusación de locura de Ludwig. El comportamiento del rey Ludwig era evidentemente extraño e inusual, pero lo más probable es que el monarca no sufriera de nada más serio que un trastorno de personalidad. Jorge III, de Gran Bretaña. Jorge fue el primer hijo de Federico, príncipe de Gales, y la princesa Augusta de Sajonia-Gotha, y nació durante el reinado de su abuelo paterno, el rey Jorge II. Después de la muerte de su padre en 1751, el príncipe Jorge se convirtió en el heredero aparente y príncipe de Gales. Ascendió al trono tras la muerte de Jorge II en 1760. Al año siguiente, se casó con la princesa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, con quien tuvo 15 hijos. La vida y el reinado de Jorge III estuvieron marcados por una sucesión de confrontaciones militares que involucraron a sus países, gran parte de Europa y lugares distantes en África, las Américas y Asia. Al principio de su reinado, Gran Bretaña venció a Francia en la Guerra de los 7 Años, convirtiéndose en la principal potencia europea en América del Norte e India. Sin embargo, muchas de las colonias americanas de Gran Bretaña se perdieron pronto en la Guerra de Independencia de América. Otras guerras contra la Francia revolucionaria y napoleónica, desde 1793, concluyeron con la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. En 1807,
El comercio de esclavos transatlántico fue prohibido en el Imperio Británico. Jorge III es recordado por ser el gobernante cuando Inglaterra perdió su mayor colonia, América. Pertenecía a la misma familia que la reina Victoria y también es producto de la endogamia. Inicialmente, los expertos especularon que Jorge III tenía porfiria, un trastorno que causa episodios de locura y tiñe la orina de azul violáceo. Sin embargo, evaluaciones recientes han concluido que Jorge III no tenía porfiria, sino que padecía una enfermedad mental, en particular trastorno bipolar, que probablemente fue causada por su endogamia. Los investigadores señalaron que durante los episodios maníacos de Jorge III, su escritura era notablemente diferente, y se sabía que hablaba sin parar hasta que le salía espuma por la boca. Es conocido en la historia como el Rey Loco, y sus médicos lo trataron con camisas de fuerza y baños de hielo. Sus episodios maníacos podrían haber contribuido a su pérdida de control sobre la colonia americana durante la Revolución. Aparte de su trastorno mental, se sabe que Jorge III tenía problemas de piel que fueron tratados con terapia a base de genciana. Esta medicación probablemente causó que su orina se volviera azul. Rey Carlos II de España. En 1665, Carlos II, a la edad de 3 años, se convirtió en el último monarca de la dinastía Habsburgo en España. Su reinado ahora se recuerda principalmente por sus limitaciones físicas y la Guerra de Sucesión Española que siguió a su muerte, pero es ampliamente considerado como un periodo de declive gestionado. Sin embargo, muchos de los problemas dataron de antes de él, y el Imperio Español estaba prácticamente intacto cuando falleció. Carlos sufrió de largos periodos de enfermedad a lo largo de su vida por razones que aún se debaten, y a pesar de haberse casado 2 veces, ninguna unión produjo descendencia. Como resultado, su herencia fue un factor importante en la política europea desde el momento en que se convirtió en rey. Nacido el 6 de noviembre de 1661, Carlos era el único hijo superviviente de Felipe IV de España y Mariana de Austria, su tío y sobrina. Mientras que los nobles europeos a menudo se casaban dentro de sus familias extendidas para mantener la propiedad, los Habsburgo españoles y austriacos eran raros en su adherencia a esta práctica. La gran mayoría de los 11 matrimonios contraídos por los monarcas españoles entre 1450 y 1661 involucraron consanguinidad, siendo Felipe y Mariana una de las únicas 2 parejas entre tío y sobrina. Esta estrategia pudo haber sido influenciada en parte por la legislación española de limpieza de sangre, adoptada a principios del siglo XVI y aún vigente en la década de 1860. Los matrimonios entre parientes agravaron la llamada mandíbula de los Habsburgo, una característica física compartida tanto por los Habsburgo españoles como por los austriacos. Según un contemporáneo, Carlos tragaba su comida sin masticarla adecuadamente, lo que le provocaba problemas estomacales recurrentes. Un estudio de 2019 basado en un análisis de retratos de los Habsburgo encontró que esta característica probablemente fue causada por un rasgo recesivo. Sin embargo, en ausencia de evidencia genética, tales afirmaciones siguen siendo especulativas. No está claro si su enfermedad fue causada por la endogamia. Ni su hermana mayor, Margarita Teresa de España, ni María Antonia, la hija de su tío Leopoldo, tuvieron desafíos similares. Según descripciones contemporáneas, los expertos modernos creen que Carlos padecía tanto insuficiencia hormonal de la pituitaria como acidosis tubular renal distal. Otros estudios, sin embargo, afirman que sus problemas fueron más probablemente causados por una infección de herpes que contrajo al nacer, aunque su informe de autopsia reveló síntomas de hidrocefalia. La extensión de sus supuestos problemas físicos y mentales es difícil de determinar porque nada se sabe con certeza, y la mayoría de lo que se afirma es o no comprobado o inexacto. Aunque propenso a la enfermedad, era bastante activo físicamente, y los contemporáneos decían que pasaba mucho tiempo cazando. Un ejemplo de su supuesta incompetencia mental, aunque se rumoreaba que sufría de depresión, su participación en el gobierno, así como los informes de su consejo y observadores extranjeros, como el embajador francés Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy, indican que sus facultades mentales estaban intactas. Nuestra miniatura es una hermosa fotografía de una familia real, con un miembro de la familia que parece un chimpancé.
¿Es esta una familia real, una broma o simplemente el resultado de demasiada endogamia? ¿Por qué no nos dejas saber lo que piensas en los comentarios? Luis XIV de Francia. Luis XIV, conocido frecuentemente como Luis el Grande o el Rey Sol, fue el rey de Francia desde 1643 hasta su muerte en 1715. Su reinado, documentado de 72 años y 110 días, fue el más largo de cualquier gobernante. Aunque la Francia de Luis XIV representaba la edad del absolutismo en Europa, el rey se rodeó de varias personalidades políticas, militares y culturales importantes. En 1660, Luis XIV se casó con su prima por ambas partes de sus familias, María Teresa, hija del rey de España, en un movimiento políticamente conveniente que aseguró la paz entre los dos países. La pareja real tuvo 6 hijos. Solo el mayor, Luis de Francia, también conocido como el Gran Delfín, llegaría a la edad adulta. Tras la muerte de la reina en 1683, el rey se casó secretamente con Madame de Maintenon. Ella fue la última de una línea de amantes oficiales que incluía a Mademoiselle de la Vallière y Madame de Montespan, con quienes tuvo varios hijos legítimos. Entre otros beneficios, la primera de estas 3 se convirtió en duquesa, la segunda recibió un castillo con 1.200 jardineros, y la tercera se casó con Luis XIV en una ceremonia secreta después de la muerte de la reina. Mientras tanto, muchos de sus hijos ilegítimos recibieron una educación completa y fueron considerados miembros de la sociedad real. El rey persiguió una variedad de intereses y destacó en varios campos, incluyendo la música, la danza y la equitación. También disfrutaba de la caza, paseos, esgrima, espectáculos y juegos de salón, y era un ávido jugador de billar. Se rodeó de los artistas y escritores más prominentes de su tiempo, incluyendo a Molière, Lully y Racine. En el Palacio de Versalles se representaban las mejores comedias, óperas y tragedias, así como celebraciones extravagantes. Cleopatra VII de Egipto. Cleopatra es recordada tanto como una fuerte monarca femenina, como una seductora intrigante que supuestamente se introdujo a sí misma a Julio César, envolviéndose en una alfombra. Sin embargo, la Cleopatra de la cultura popular tiene poco o ningún parecido con la verdadera reina de Egipto. De hecho, el público actual podría ni siquiera reconocerla. Cleopatra era una Ptolomeo, y como era costumbre en esa dinastía, sus padres eran hermano y hermana. De hecho, los monarcas tenían que casarse con sus hermanas para obtener poder. Cleopatra se casó con su hermano de 10 años a la edad de 18 años y luego se casó con el otro. La endogamia era evidente en su línea genética, con la obesidad siendo probablemente uno de los resultados. Cleopatra nació en Egipto, pero trazó su genealogía hasta la Grecia macedonia y a Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. Ptolomeo gobernó Egipto después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C., estableciendo una dinastía de reyes de habla griega que duró más de 3 siglos. A pesar de no ser étnicamente egipcia, Cleopatra adoptó muchos de los rituales tradicionales de su país y fue la primera miembro de la familia ptolemaica en aprender egipcio. Los miembros de la dinastía ptolemaica, al igual que muchas otras casas reales, frecuentemente se casaban dentro de su propia familia para mantener la pureza de su linaje. Más de una docena de antepasados de Cleopatra se casaron con primos o hermanos, y sus propios padres probablemente eran hermano y hermana. De acuerdo con esta costumbre, Cleopatra eventualmente se casó con ambos de sus hermanos adolescentes, quienes cada uno fungió como su esposo ceremonial y corregente en diferentes momentos durante su reinado. Los golpes de poder y los complotes de asesinato eran tan comunes en la sociedad ptolemaica como el matrimonio familiar, y Cleopatra y sus hermanos y hermanas no fueron una excepción. Su primer hermano esposo, Ptolomeo XIII, la expulsó de Egipto después de que ella intentara apoderarse del trono, y los dos eventualmente chocaron en una guerra civil. Cleopatra recuperó la ventaja al aliarse con Julio César, mientras que Ptolomeo se ahogó en el río Nilo después de ser derrotado en combate. Tras la guerra, Cleopatra se casó con su hermano menor Ptolomeo XIV, aunque se cree que lo asesinó para hacer a su hijo corregente. En el 41 a.C., también ordenó el asesinato de su hermana, Arsínoe, a quien veía como una rival al trono,
Los arqueólogos descubrieron que muchos reyes egipcios tenían sobrepeso debido en parte a una dieta alta en alcohol y pan. Sin embargo, el incesto podría haber jugado un papel. Cleopatra tenía una nariz aguileña, un rostro redondo, con grasa colgando debajo de su barbilla. Ciertamente la propaganda romana la retrató como la belleza indomable que conocemos hoy, pero no era la Elizabeth Taylor que la interpretó en la película de 1963, Juana de Castilla. La princesa Juana de Castilla, hija de sus majestades católicas Fernando e Isabel, se casó con Felipe el Hermoso en 1496, hijo de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y heredero de la dinastía de los Habsburgo. Cuando el hermano de Juana, Juan, murió en 1497, Juana dio un paso más cerca de los tronos españoles. En 1498, su hermana mayor Isabel murió al dar a luz, convirtiendo a Juana en la sucesora de facto. Esto aumentó enormemente su valor a los ojos de su esposo y suegro, pero los padres de Juana en España estaban menos que contentos, ya que Juana había mostrado signos de ser nerviosa y de hacer las cosas a su manera desde temprana edad. Y, aún peor, según su madre muy devota, mostraba una marcada indiferencia hacia todos los asuntos religiosos. Juana sucedió a su madre como reina de Castilla en 1504, tras su muerte. Su padre y su esposo, quien había sido nombrado rey de Castilla, se encargaron del gobierno real. El amado esposo de Juana murió en 1506. Juana siguió el féretro de su esposo desde Burgos hasta Granada durante 8 meses, y sus muestras de dolor le valieron el apodo de Juana la Loca. Aprovechando su momentánea inestabilidad mental como pretexto, su padre tomó el control del reino de Juana. Después de todo, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Permitir que esta mujer loca destruyera todo lo que él y su esposa habían construido? En 1516, Fernando de Aragón murió, dejando a Juana como su heredera. Los aragoneses se negaron a tener una reina loca, pero Juana tenía un hijo, Carlos, y este capaz joven de 16 años asumió el gobierno tanto de Castilla como de Aragón, manteniendo a su madre encarcelada en Tordesillas. Después de todo, le habían informado que su madre era una loca furiosa y estaría mucho mejor quedándose quieta. El confinamiento de Juana fue brutal y prolongado. Pasó los últimos 46 años de su vida encarcelada por su padre y luego por su hijo. Carlos se casó con su segunda prima, lo cual no era una práctica inusual en la época. Después de todo, sus majestades católicas, Fernando e Isabel, eran ambos segundos primos. El problema con los Habsburgo españoles era que prácticamente siempre se casaban dentro de la familia. De 1516 a 1700, se estima que más del 80% de los matrimonios en la rama española de la familia Habsburgo fueron consanguíneos. En otras palabras, estos eran matrimonios entre parientes cercanos. La mayoría de estas uniones fueron matrimonios entre primos hermanos, primos dobles y tíos y sobrinas. Fernando I de Austria. El emperador Fernando es frecuentemente retratado como una persona cómica. Sin embargo, es una de las ilustraciones más claras de cómo los gobernantes no siempre están calificados para sus posiciones simplemente porque son legales. Fernando era el hijo mayor del emperador Franz II y, por lo tanto, el heredero legítimo al trono. Como epiléptico, no era un candidato prometedor para el cargo de emperador. Como resultado, fue burlado como Nandel el idiota. Sin embargo, Franz estaba decidido sobre la sucesión legal de su hijo, en gran parte gracias a la insistencia de Metternich, quien, como el hombre fuerte del Estado, tenía un interés natural en servir a un emperador débil. Según esta teoría, la legitimidad se determinaba completamente por la línea de sangre dinástica, no por habilidades personales o logros notables. Fernando I de Austria, descendiente de Juana de Castilla, nació en 1793 hijo del emperador Franz II y Marie-Thérèse, sus primos hermanos cuádruples. Fernando nació con hidrocefalia, una enfermedad común entre los Habsburgo. La hidrocefalia, o agua en el cerebro, ejerce presión sobre el tejido delicado y causa daño cerebral. También poseía la famosa mandíbula de los Habsburgo y epilepsia. A pesar de la fragilidad de Fernando, el rey insistió en que fuera el sucesor al trono para preservar la línea de sangre real y las normas de sucesión monárquica.
Durante su vida, fue rey de Hungría, Austria, Bohemia, Lombardía y Venecia. Debido a sus limitaciones, no tenía autoridad directa sobre los asuntos del Estado, que eran manejados por consejeros y regentes. Durante su reinado, disfrutaba sentarse en el extremo abierto de una papelera y rodar por el suelo. Sorprendentemente, mantuvo el reino durante 18 años, abdicando a favor de su sobrino Francisco José en 1848, antes de morir a la edad de 82 años. Después de su reinado, ningún otro Habsburgo fue ungido rey de Bohemia. Alfonso XIII de España. Alfonso XII fue rey de España desde el 29 de diciembre de 1874 hasta su muerte en 1885. Alfonso estudió en Austria y Francia después de que su madre, Isabel II, fuera apartada del trono durante la Revolución Gloriosa en 1868. Su madre abdicó en su favor en 1870 y él regresó a España como rey en 1874, tras un golpe militar contra la Primera República Española. Alfonso murió a los 27 años en 1885, dejando a su viuda embarazada, María Cristina de Austria, como regente de España. Su hijo, Alfonso XIII, se convirtió en rey cuando nació al año siguiente. María Cristina permaneció como regente hasta que Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad en 1902. Casarse con primos siempre ha sido una tradición real, pero los antepasados del rey Alfonso XIII de España llevaron esto al siguiente nivel. En la 11ª generación, Alfonso tiene solo 111 ancestros, aunque en una situación normal, uno esperaría encontrar 1024. Cristian VII de Dinamarca. Incluso siendo adulto, Cristian VII de Dinamarca era joven y despreocupado. Los diplomáticos decían que cuando discutía asuntos de Estado con ellos, los abofeteaba fuertemente en la cara sin previo aviso. Experimentaba alucinaciones y su discurso era frecuentemente incoherente. Pronto, su médico lo cuidaba a él, a su esposa y a su país. Pero no habían considerado a la desagradable madrastra de Cristian. A pesar de convertirse en rey de Dinamarca, Cristian ya había mostrado síntomas inusuales cuando era niño. Se sentía inseguro e incompetente, y aunque demostraba cierta habilidad en varias áreas, a veces se enfurecía, y su educación fue completamente abandonada. Detlev Reventlow, su chambelán, era un tipo estricto que creía en usar mano firme. Asustaba al joven príncipe con duras palizas. Después de una paliza, encontraron a Cristian en el suelo, echando espuma por la boca. Cristian solía merodear por las calles de Copenhague con un grupo de chicos de ideas afines, blandiendo un garrote medieval con clavos y atacando salvajemente a los transeúntes. Cristian era físicamente frágil, bajo y delgado, y desarrolló un interés inusual por la robustez física. En opinión de sus médicos, se masturbaba de manera obsesiva al punto de que temían por su salud. Cristian VII se convirtió en rey justo antes de cumplir los 17 años. La gente esperaba mucho de él, sin saber que ya había mostrado signos preocupantes de psicosis. Dentro de un año, Cristian se casó con Caroline Matilda, su prima de 15 años de Gran Bretaña y Hannover. No se le permitió traer damas de compañía inglesas consigo y partió de Inglaterra llorando. Caroline Matilda, pobre y desconcertada, cambió una guardería segura por el caos de una corte colorida y llena de placeres, repleta de intrigas. Cristian desarrolló desde temprano un desdén por su joven esposa recién viuda y continuó su entusiasta búsqueda de prostitutas y jóvenes. Declaró abiertamente que no podía amar a Caroline Matilda porque era poco elegante amar a su esposa. La maestra y severa madrastra de Cristian también despreciaba a Caroline Matilda porque podría proporcionarle a Cristian un heredero, Juan V de Portugal. Don Juan V fue rey de Portugal desde el 9 de diciembre de 1706 hasta su muerte en 1750. Durante su reinado, Portugal y su monarquía alcanzaron nuevas alturas de prosperidad, riqueza y estatus entre las cortes europeas. Juan V gobernó como un monarca absoluto, ignorando las estructuras políticas convencionales portuguesas. Siguiendo la tradición de los monarcas anteriores de la Casa de Braganza, que enfatizaban la importancia de mantener buenas relaciones con Europa,
El reinado de Juan se destacó por numerosas intervenciones en los asuntos de otros estados europeos, especialmente como parte de la Guerra de Sucesión Española. En el frente imperial, Juan V adoptó una agenda expansionista, logrando considerables ganancias territoriales en la India portuguesa y América portuguesa. A lo largo de su vida, Pedro II había trabajado incansablemente para asegurar el matrimonio de Juan con una archiduquesa austriaca para garantizar la afiliación de Portugal con los Habsburgo. Juan continuó las negociaciones y eventualmente tuvo éxito en alcanzar un acuerdo. A finales de 1710, Juan y María Ana aún no habían producido un heredero al trono. La pareja había estado casada durante 2 años y la corte comenzaba a cuestionar el futuro de la Casa de Braganza. Juan y María Ana se casaron con éxito, pero llevaron vidas principalmente diferentes. María Ana se centró en mantener el decoro de la corte real y sus propios intereses religiosos, mientras que Juan estaba más interesado en lo que le convenía en ese momento. Juan tuvo numerosas amantes a lo largo de su carrera real. Sabía que el matrimonio entre parientes era parte de la vida de la familia real, pero nunca a este nivel. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Por qué no nos lo dejas saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como sean subidos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.